Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta serie de tutoriales vamos a ver cómo texturizar de forma tradicional utilizando Photoshop. Esta serie de tutoriales la estoy haciendo más que nada porque lamentablemente algunos no pueden utilizar el software Substance Painter ya que no les corre en sus computadores. Pero bueno, igualmente les sirve a todos ya que este es un proceso que si bien es un poco más antiguo, si bien es un poco más lento, igualmente se utiliza hasta el día de hoy para los proyectos de 3D, ya que también tiene ciertas ventajas, tiene algunas desventajas en relación al texturizado moderno y en relación a los nuevos software de texturizado, pero aún así por ahí en algunas ocasiones utilizar este método quizás es mucho más efectivo. ¿Ok? Entonces, primero que todo, vamos a ver algunas diferencias entre el texturizado tradicional y el texturizado moderno. Más bien son algunas ventajas y desventajas que hay entre uno y otro. Aquí tengo esta pequeña gráfica. Entonces, por un lado, en el texturizado tradicional tenemos Photoshop y en el texturizado moderno el Substance. Pero obviamente tenemos otras alternativas para ambos procesos. ¿Ok? Aquí en vez de Photoshop podría, no sé, ser el CorelDRAW, aquí podría ser el Quixel Mixer, etc. Hay muchas otras alternativas. Entonces, por un lado, en el texturizado tradicional podemos conseguir texturas originales. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué quiero apuntar con esto? Es que como todo el proceso es totalmente manual, cada detalle que hay en el texturizado nosotros tenemos que realizarlo poco a poco. No hay ninguna herramienta que nos ayude. Por ahí hay ciertas cosas, ciertos filtros, pero realmente cada aspecto que nosotros tenemos que ir texturizando, por ejemplo, si nosotros queremos hacer bordes desgastados, nosotros tenemos que ir haciendo eso manualmente. En cambio, en el Substance Painter hay ciertas herramientas que nos ayudan a identificar los contornos, los bordes de un objeto y por lo mismo el proceso es mucho más rápido. Pero quizás no es tan original, quizás no se diferencia entre un proyecto y otro, ya que el filtro siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, podemos conseguir texturas más originales, texturas que se van a diferenciar siempre entre una y otra. También tenemos total dominio entre las texturas y bueno, estos dos conceptos, estos dos ítems están totalmente relacionados. Todo lo que hacemos en Photoshop nosotros tenemos que irlo pintando o ir recortando las imágenes, ir cambiando los colores, todo de forma manual. ¿Ok? Em, por otro lado, las desventajas es que el flujo de trabajo es mucho más lento que en Substance Painter. Es mucho más lento realmente, demanda de mucho más tiempo el proceso y por lo mismo, de repente, si queremos hacer un proyecto que es muy rápido, siempre va a ser mejor alternativa a un texturizado moderno, ya sea Substance u otro software. Y aquí otra de las ventajas es que algunos procesos son mucho más complejos. Los que les comentaba, por ejemplo, anteriormente, si nosotros queremos hacer un efecto de desgaste en un contorno de un objeto, por ejemplo, de una mesa, es mucho más lento ya que nosotros tenemos que ir pintando. Primero que todo, identificar dónde está ese borde y luego ir pintando, ¿cierto? Poco a poco todo el contorno de la mesa, en este caso que puse de ejemplo. Aquí, en cambio, en el texturizado moderno, tenemos un flujo de trabajo que es mucho más rápido, como ventaja, fácil de conseguir buenos resultados. Nosotros en una hora, si dominamos un poco el software, o en menos de una hora de hecho, podemos conseguir buenos resultados y rápidos. Y las desventajas es que podemos conseguir, si somos principiantes sobre todo, de repente podemos conseguir texturas muy repetitivas, que por ahí, como trabaja mucho con patrones, de repente se pueden repetir en un mismo objeto. Y también tenemos menos control en algunos aspectos. De repente en Photoshop es mucho más fácil, por ejemplo, poner un texto por un lado, un parche, por ejemplo, un papel, una letra. Podemos moverla, podemos escalarla. En cambio en Substance eso es un poco más engorroso quizá y no hay tanto dominio. ¿Ya? Pero bueno, por lo mismo, quizás llega un punto en cuando se domine el texturizado tradicional o el moderno, podemos ir combinando ambos procesos. ¿Ok? Entonces, obviamente en Substance nosotros podemos conseguir texturas originales, pero es más complejo. Ya es más complejo, sobre todo en un principio, y sobre todo si caemos en el error de utilizar estos filtros, pero
tal como vienen, sin hacerle ninguna modificación, sin ir un poco más allá. La idea es que cuando apliquemos filtros, bueno, los filtros que ustedes han visto en las clases que les he enviado, la idea es que nosotros todos esos detalles o esas herramientas que tenemos, nosotros podamos irlas combinando para conseguir texturas originales. ¿Ok? Entonces pasemos directamente ahora a Maya, en este caso. Aquí tengo esta escena. Y en esta en este primer video vamos a ver más que nada cómo nos podemos llevar un objeto, unos mapas UV, a Photoshop para que podamos empezar el proceso de texturizado. ¿Ok? Vamos a entender un poco cómo funciona y luego ya en los próximos tutoriales vamos a ir texturizando diferentes elementos. En este caso aquí yo tengo algunos texturizados, simplemente es el color. Aquí todavía no he aplicado el roughness, no he aplicado el metallic, ni el normal map, ni nada por el estilo. Simplemente hay color. Entonces aquí lo podemos ver. Son simplemente texturizados de referencia. Obviamente esto se puede seguir corrigiendo. Pero bueno, aquí tenemos las paredes. Es una textura que descargué y simplemente la posicioné desde Photoshop. Aquí, por ejemplo, tengo un libro. También aquí tenemos la contraportada, etcétera. Aquí tengo una mesa, o un escritorio más bien, con una textura de madera. Por ahí le agregué, por ejemplo, una mancha como de la taza, ¿cierto? Como que se chorrea un poco de café o de té. Aquí hay otra mancha como de vino, no sé. Al final, bueno, nosotros podemos ir agregando fácilmente desde Photoshop todos estos detalles. Y bueno, aquí está la lámpara. Fíjense que aquí traté de conseguir rápidamente algunos efectos de desgaste, pero la verdad es que es mucho más lento y más complejo conseguir un buen resultado en Photoshop. Necesitas de mucho más tiempo, más horas de trabajo para conseguir realmente buenos resultados. Aquí también traté de conseguir algunas imperfecciones, pero les recuerdo, esto es solamente color. No hay, por lo mismo el brillo es totalmente pulcro, no hay el roughness, ¿cierto? Que es la rugosidad, no está trabajado. Aquí puse algún parche, ¿cierto? Con alguna, está como raspado, bueno. Traté de por ahí generar distintas cosas como para que en los tutoriales que vamos a ir viendo ustedes puedan ver las posibilidades que tenemos. ¿Ok? Entonces voy a abrir aquí una escena que está totalmente limpia, no hay texturas ni nada por el estilo, y vamos a ver cómo nos podemos llevar uno de estos objetos a Photoshop. Por ejemplo, voy a hacerlo con el libro. ¿Ok? Voy a aislar aquí un poco, simplemente para poder ver esto de mejor forma. Y obviamente, antes de llevarnos esto a Photoshop, la idea es que esté con sus mapas UV creados. Entonces me voy a ir aquí voy a abrir aquí otro panel, me voy a ir a panel y vamos a poner el editor de UV. ¿Okay? Entonces aquí ya tengo los mapas UV creados. En este caso también tengo los del escritorio, los de la lámpara y el libro y eso creo. Y las paredes, ¿okay? Que las voy a hacer también más adelante. Entonces voy a seleccionar el libro. Nosotros en algún momento ya trabajamos con el proceso de materializado, le agregamos materiales a los objetos en algún momento, pero ahora vamos a necesitar ir cambiando un poco estos materiales. De hecho, lo que podríamos hacer quizás es duplicar este objeto, por ejemplo lo voy a posicionar acá, y a este objeto voy a comenzar a trabajar en la textura y una vez que esté lista, se la voy a aplicar a mi objeto original. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo este libro, me voy a ir aquí, clic derecho, y voy a asignarle un nuevo material. Voy a aplicar un blend. A este blend le voy a llamar textura, pueden poner txt-libro, libro 01, ya porque tengo más libros en escena. Entonces teniendo esto me voy a ir aquí al editor de UV, me voy a ir a Image y voy a irme donde dice Create PSD Network. Entonces ponemos en crear, aquí voy a resetear esto un rato. Y aquí en el tamaño del lienzo le voy a dar un mayor tamaño para que la textura se vea bien. Aquí en Image Name voy a abrir acá, voy a crear una nueva carpeta, como yo ya tengo algunos creados, voy a llamar aquí, por ejemplo, PSD texturas. ¿Ok? Y aquí a esto le voy a llamar txt-libro 01. Aquí libro, por ahí.
Perfecto. Entonces tenemos el nombre, la ruta, el tamaño. Voy a poner aquí que abra Photoshop una vez que yo cree el proyecto. Le voy a poner aquí que incluya los V Snapshot. Y acá, donde dice atributos, voy a seleccionar el que dice color y lo voy a tirar para allá. ¿Ok? Entonces ahora le vamos a dar a crear. Se va a crear un archivo PSD y ese archivo se va a abrir inmediatamente en Photoshop. Fíjense que aquí me dice si quiero abrirlo. Y aquí tenemos ese archivo que les comentaba. Se llama txt-libro01. ¿Ok? Por este lado tenemos los V-Snapshot. Ven que está ahí, voy a acercarme un poco. Esas líneas blancas son mis V que yo creé desde Maya. Y aquí tengo una carpeta que tiene el nombre de mi material .color. Y acá hay un layer de color gris que corresponde obviamente aquí al color que tiene el libro. ¿Ok? Entonces, lo bueno de trabajar con PSD Network, como se le llama a esto, es que cada color que yo vaya agregando aquí o cada textura, nosotros podemos ir refrescándola inmediatamente en Maya. Por ejemplo, en este caso voy a crear un nuevo layer, voy a correr esto un poquito para acá, desde aquí abajo, y este layer es importante que esté dentro de esta carpeta. Si está por fuera, el color que yo agregue o la textura no se va a visualizar. Cada cosa que ahora nosotros trabajemos tiene que estar dentro de esta carpeta de color, entonces voy a dejarla ahí. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí un color, un pincel y voy a pintar. Pinto por ahí. Entonces voy a guardar con control S, me voy a ir a Maya y acá tengo que refrescar para que podamos ver la textura. Primero que todo también voy a aplicar esto que está aquí y vean que ahí me muestra la textura. ¿Ok? Voy a volver ahora a Photoshop, voy a crear otro layer y por ejemplo voy a pintar aquí de color blanco. Aquí voy a guardar, me voy a ir a Maya. Fíjense que no se está visualizando la textura, pero nosotros nos podemos ir aquí a donde está el módulo Modeling, nos vamos a Rendering, el Texturing, y aquí dice Update PSD Network. ¿Ya? Es para actualizar, ¿cierto?, nuestro PSD. Esto lo voy a guardar en mi shelf, lo voy a guardar aquí. De hecho, yo ya lo tengo guardado ahí, voy a eliminarlo un rato. Entonces me voy a ir a Texturing, Update, PSD Network y voy a apretar Control Shift y voy a hacer clic para poder guardarlo acá. Entonces cada vez que yo presiono aquí, la textura se va a actualizar. ¿Ok? Esto es muy importante para poder ir viendo rápidamente los resultados. Entonces cada cosa que yo vaya haciendo acá, por ejemplo, voy a agregar aquí libro, hice un texto. Ahora, yo asumo, ¿cierto?, que ustedes saben utilizar Photoshop, ya que han tenido ramos, ¿cierto?, o otras asignaturas donde han utilizado Photoshop. Entonces, por lo mismo, de repente no profundizo mucho en las herramientas. Cuando empecemos a ver ciertas cosas puntuales del flujo de trabajo al momento de texturizar, obviamente me voy a detener un poco más. Pero ahora simplemente estoy mostrando que cada vez que yo creo un layer dentro de mi carpeta de color, o una textura, lo que sea, y guardo, ¿cierto? Y me voy a Maya, aquí actualizo y se va a visualizar inmediatamente el resultado aquí. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de texturizado desde este punto de vista igual es rápido, es intuitivo. Nosotros podemos ir haciendo cambios en Photoshop y los vamos a ir viendo rápidamente aquí en Maya. Entonces, básicamente así es como funciona. Si se fijan, como el V-Snapshot está por fuera de la carpeta color, no se está viendo. Ahora, voy a cargar una textura aquí para que veamos también cómo se refrescan rápidamente también las texturas. Para ello me voy a ir a mi carpeta de proyecto. Aquí estoy en mi carpeta, me voy a ir a Source Image y me voy a ir aquí donde dice, en este caso tengo texturas mesa. Y aquí, por ejemplo, tengo una tapa de un libro. Obviamente ustedes podrían descargar cualquier tapa de libro. Yo puedo traerme esto a Photoshop, lo voy a arrastrar aquí. Voy a poner esta textura dentro de la carpeta color y aquí, por ejemplo, con control T sobre este layer, ¿cierto? Puedo irme a las herramientas de transformación, voy a escalar esto, entonces yo lo puedo ir ubicando por ahí, obviamente ahora lo estoy haciendo muy rápido, voy a guardar, me voy a ir a Photoshop, a Maya, perdón,
y si actualizamos podemos ver ahí la tapa del libro. ¿Ok? Obviamente por ahí habrán algunas cosas que hay que corregir. Aquí por ejemplo se ve un corte, pero bueno, creo que se entiende un poco cuál es el flujo de trabajo o cómo es el proceso para llevarme algún mapas V, ¿cierto?, a Photoshop. Entonces, esto es todo por ahora. Ya en los próximos tutoriales vamos a comenzar a texturizar el libro, el escritorio, las paredes y la lámpara. Que se encuentren muy bien. Saludos.